hemos comentado al inicio del programa, hoy vamos a hablar del plan de verano del Servicio Andaluz de Salud, sobre cómo afecta a los hospitales, a los centros de atención primaria, cómo afecta también a los usuarios. Desde la Junta de Andalucía dicen que este plan contempla en Málaga 7.235 contrataciones, que suponen un crecimiento del 24,5% respecto al año pasado, y para estas contrataciones hay previstos inicialmente 31,1 millones de euros. La reorganización de la actividad de los centros de atención primaria durante el periodo estival tiene como objetivo central asegurar la atención sanitaria a la ciudadanía, pero lo cierran por las tardes, desde el 29 de junio hasta el 4 de octubre. De hecho, esta mañana hemos preguntado a la Delegación de Salud cuántos centros hay cerrados. No nos han podido dar esa información, y también hemos querido recordar cuáles son los que están en funcionamiento y de urgencias, que también nos parecía importante. Tampoco se nos ha facilitado de momento esa información. Así que vamos a analizar con el sindicato médico, que ha recabado datos tanto de esos centros de salud como de los hospitales, de cómo va a ser el verano en la provincia de Málaga en lo que refiere al ámbito sanitario. Me acompaña aquí en el estudio María Ángeles Bernal, es la delegada de primaria del sindicato. Hola, María Ángeles, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y al teléfono Rafael Maeses, el delegado de hospitales del sindicato médico. Rafael, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a empezar, si os parece, por algo genérico para los dos. Entraremos ahora en datos, pero ¿Cómo se espera que sea el verano en el ámbito sanitario? ¿Mejor, peor, igual que el año pasado? Pues empezando por primaria, el plan sigue siendo insuficiente, con lo cual la asistencia de calidad no está asegurada, porque aunque porcentualmente sí que haya un incremento, como han dicho la consejería, en algunos distritos y no en todos, se parte de una base pésima. Con lo cual, que haya una mejora no quiere decir que esté respondiendo a las necesidades reales de estructura, de profesionales, del aumento del crecimiento de la población, del aumento de la demanda asistencial. Realmente eso no está contemplado, y la planificación es tan tardía que los contratos se ofrecen tarde, y todavía hay sitios en los que se está ofreciendo el plan de verano. A esta fecha, 1 de julio, todavía hay algunos distritos y algunos sitios que no tienen asegurada la cobertura del plan que tenían previsto, cuando los profesionales tienen que mandar sus vacaciones en abril. El 1 de julio todavía tenemos zonas sin asegurar cuántos médicos van a tener para cubrir las vacaciones de este verano. Uh-huh. Rafael, una primera reflexión sobre los hospitales. Pues sí, un poco abundando en lo que ha dicho mi compañera, pues la misma situación, una situación muy precaria, muy parecida a la que ha ocurrido en años anteriores, que se han planificado mal las cosas y tarde, lo cual ha hecho que, si ya de por sí las plantillas en los hospitales están deficitarias durante todo el año, ahora la oferta que se ha hecho es insuficiente y además ha llegado tarde, con lo cual incluso de esa oferta insuficiente hay puestos que ni siquiera se van a cubrir, porque los profesionales ya han optado por otro nombramiento en otros sitios que son con condiciones más favorables, y van a dejar libre pues la escasa oferta que se ha dado. Uh-huh. Esta mañana hemos acudido al Centro de Salud Trinidad Jesús Cautivo en La Trinidad. Es un centro que atiende a muchos usuarios, a muchas personas. Le hemos preguntado sobre cómo les afecta lo de que cierren los centros de salud por la tarde en verano. Vamos a escucharles. Pues muy mal, porque nosotros, por ejemplo, quisimos ayer venir para el no demorable y estaba cerrado, y hoy hemos tenido que madrugar. ¿Qué le ha pasado a tu novio? Le ha salido un folículo en el cuello y tiene infección. Entonces hemos tenido que esperar hoy, pudiendo haber venido a lo mejor ayer por la tarde. Y ya a lo mejor lo podrían haber visto antes, ¿no? Eso es un rollo, se llevan haciéndolo ya unos pocos de años, no es nuevo de ahora, es un rollo, porque si tiene el que esté trabajando y que no pueda venir por la mañana, que hace el pobrecito, porque no puede venir, no le dan permiso por lo que quiera que sea,
como ve al médico. Antes, por ejemplo, te dabas la cita de un día para otro, o te decía, por ejemplo, si te tenías una analítica, te decía, dámelo para la semana que viene, te lo daban. Ahora te dan, yo he sacado cita, me le dieron para el día 16. Pues me parece muy mal, porque los ciudadanos seguimos necesitando médicos por la tarde, ciudadanos, niños, y no tenemos por qué ir a urgencias y estar 3 horas esperando, cuando muchas veces no son ni casos que requieran urgencia. Si no se viene aquí a por cita a primera hora, ayer solicité yo una cita y me la dieron el 20 de julio. Por el Clic Salud, por el programa. Pues me parece mal, porque las personas que trabajamos o tenemos niños, cualquier cosa, pues es complicado, y una no puede estar 20 días esperando la cita. Pues hombre, lógicamente creo que tiene una repercusión para el paciente, para el vecino en general. Yo de hecho hay veces que he tenido que venir por trabajo o cualquier cosa, solo desplazarme por la tarde y me lo encuentro cerrado. Y evidentemente pues es una molestia. Yo entiendo que el profesional, pues no sé si tenga que cogerse sus vacaciones, sus cosas, pero creo que debería de haber alguna forma de poder remediarlo, compensarlo, contratando más gente, en fin, a cualquier cosa que no perjudique a la persona, pues bueno, que está enferma o que necesita hacer uso de... Y más uno tan céntrico, en este caso uno que es muy céntrico y que hay muchísima gente dependiente de él, ¿no? A mí no me importa, la verdad, porque yo normalmente tengo que venir temprano y no me afecta mucho. Para mí sigue siendo igual. Accede de salud debería de estar abierto el día entero, pero claro, como está la cosa como está, que falta personal. La de la analítica, precisamente ahora mismo que vengo yo, me acaba de decir eso. Dice, es que ya estamos en verano, sube mucho tienen, digamos, más trabajo, pero no meten a nadie, son los mismos, están más saturados, y si encima cierran por la tarde. María Ángeles, ¿hay centros donde directamente no se contrata? Pues mira, la pregunta es buenísima. ¿Centros o distritos incluso? Mira, por ejemplo, en Serranía hay 0 contratos para las sustituciones de médico de familia, de pediatra, de toda el área, durante el plan de verano. El plan de verano es irregular en todos los distritos, nos presentan los datos de una forma que no es homogénea, como para hacer una comparativa, con lo cual hay algunos distritos que te dan un general para facultativos, médicos de familia, pero tú no sabes si van a ser para médicos de familia de centro de salud, para médicos de familia de los dispositivos de urgencia, para la urgencia hospitalaria, si va a ir para pediatría. Eso no está especificado en la mayoría de los sitios. En el distrito de Málaga, en esta ocasión, se nos han dado los datos de Málaga y Guadalhorce especificados por categorías y por meses, cuánto habría para la oferta del plan de verano, que hay que recordar que no es la oferta de contratación. La contratación también tiene que hacer renovaciones de estructura, de bajas, de incidencias, ¿no? Pero lo que es el plan de verano se supone que es para reforzar la previsión de ausencia que va a haber, normalizada, pues porque bueno, los profesionales se van durante el periodo estival. Esto es previsible todos los años. Y bueno, pues el plan contemplaba 10 contratos en julio, 10 contratos en agosto. Te voy a comentar que tengo por aquí la oferta de Málaga de 7 contratos en septiembre y 5 en octubre, ¿no? Entonces, pues imagínate con 10 contratos para cubrir las necesidades del distrito Málaga, que implica la zona básica Málaga y Rincón de la Victoria. Pues evidentemente no sale ni a uno por centro de salud. Ni a 2 centros. Tenemos 27 centros y después un montón de consultorios, con lo cual evidentemente va a haber centros en los que realmente no llega la sustitución del médico. Esto no es algo puntual de este verano. Que va, si esto lo llevamos denunciando y todos los años casi que podríamos hacer el mismo comentario. Lamentablemente, año tras año vuelve a suceder lo mismo. La planificación es errática e insuficiente y no tiene en cuenta, como hemos dicho antes, el crecimiento de la población, las necesidades asistenciales y una cosa tan previsible como que es que los profesionales además tienen una obligación de irse en junio, julio, agosto, septiembre. Este año se ha ampliado hasta octubre, como tú has dicho. El cierre de los centros es lo que no coincido la información que tengo, porque tengo que ir del 29 de junio al 11 de septiembre, ¿vale? Porque si podéis contrastarlo, esa es la información que tenemos nosotros. Nosotros es una nota de prensa de la Junta de Andalucía, vale. Decía del 29 de junio al 4 de octubre, vale. Refiriéndose a la atención
En general, ¿verdad? Porque es verdad que, bueno, yo lo que te estoy diciendo ahora mismo es del distrito Málaga, y hay otros distritos, por ejemplo, en Costa del Sol, que también tiene durante todo este periodo que tú has dicho ahí, diferentes fechas en las que los centros van a ir cerrando, van a ir como turnándose. En los centros de salud no indican en ningún sitio hasta qué periodo pues tienen este cierre por la tarde. También sería útil. Debería ser una responsabilidad del distrito sanitario y de los centros en concreto que vayan a cerrar, tener informado a los usuarios, porque como han dicho los pacientes, habrá alguno como ese señor que madruga y prefiere ir por la mañana a ir por la tarde, pero otros, como dice la otra señora, que por las condiciones laborales necesita ir por la tarde. Debería saber que no tiene cita, que no va a haber, que lo que estarán abiertos serán por los puntos de urgencia y algunos centros que permanecerán abiertos para eso, para atención de no demorable o algo así. ¿Cuántos centros de salud tenemos en Málaga y provincia? No sé si vosotros tenéis el dato de cuántos cierran por la tarde. Sí. En Málaga tenemos varios distritos que son Málaga y Guadalhorce, Costa del Sol, Axarquía, La Vega y Serranía. Son 6 distritos áreas. Y de zonas básicas, 26, de los cuales eso concentran 69 centros de salud y 114 consultorios. Los consultorios habitualmente, que es la zona más rural, más dispersa y tal, suelen cerrar por las tardes, durante todo el año. Y de los 69 centros de salud que durante todo el año mantienen asistencia de 8 a 20, en esta ocasión cierran unos 43. O sea, cierra más del 60%. Claro, y cuando la atención primaria se debilita, el sistema se tensiona y esa presión, bueno, pues acaba llegando a los hospitales, a las urgencias. Nos está escuchando también Rafael, que es el delegado de hospitales del sindicato médico. ¿Qué cifras, en cuanto a recursos que hay disponibles en los hospitales de Málaga, qué cifras hay ahora mismo? ¿Qué os preocupa? Pues bueno, nos preocupan, hay una doble vertiente. Primero, urgencias, por supuesto, porque como bien habéis comentado, todo lo que no se puede atender en primaria de forma relativamente razonable, o sea, en el día o al día siguiente, pues todo va a las urgencias de los hospitales. En las urgencias de los hospitales, como ocurre en el resto de unidades hospitalarias, no se ha cubierto ni siquiera un 10% de las necesidades debido a las vacaciones. Entonces hay déficit de profesionales y los que hay están sobrecargados, tienen que hacer más guardias de las que hacen habitualmente, con lo cual pues también faltan más días porque están salientes de guardia. Por poneros un ejemplo, en el hospital regional se han ofrecido para hacer aproximadamente 6-7 contratos para médicos de urgencia. Solamente se han cubierto 3 porque han llegado, como hemos comentado antes, muy tarde, con lo cual queda un déficit que no se va a cubrir. Y ya eso, si se hubieran cubierto 2, ya sería insuficiente para asumir todo eso. En los demás hospitales, no es como el regional, pero también ocurre una situación parecida. Nuestra provincia en verano, como todos sabemos, aumenta mucho la población. Entonces hay muchas más consultas y muchas son consultas a urgencias. Y no está cubierto. Hay situaciones límites, como está ocurriendo en el hospital de la Axarquía, que el déficit de profesionales ha llevado al propio servicio de urgencia a pedir ayuda al 061 para cubrir la urgencia del hospital, como ya se ha hecho en otra ocasión. Hasta ese punto llega la situación. Pero todo no es urgencias, también ocurre a nivel de la hospitalización. También hay déficit en la contratación de otros profesionales que se intenta paliar por parte del Servicio Andaluz de Salud con el cierre parcial de plantas, de quirófanos, etcétera, pero aún así es completamente insuficiente la cobertura, con lo cual se va a ver muy retrasada las listas de espera, la atención a las consultas, las operaciones, porque igual tenemos previsto que no se van a suspender cirugías, pero si el hospital tiene menos capacidad y hay intervenciones y se llena las camas que tenemos disponibles, pues se tendrán que suspender intervenciones porque no hay sitio para después ingresar a los pacientes. En verano también se aprovechan, nos dicen desde la Junta, para arreglar, pues algunos hospitales, que también es necesario, ¿no? Los trabajos de mejora, pero claro, con los datos que nos comentaba Rafael, ¿cómo se puede compatibilizar cerrar camas con el aumento de la población en verano? Claro, eso habría que hacer un estudio muy bien hecho y con mucho tiempo y con planes de contingencia.
En algunos casos es cierto que hay alguna cosa positiva, están hechos esos planes, como ocurre en el hospital regional, pero en otros centros no. En otros centros se cierran las camas, después hay picos asistenciales y mientras se reacciona o no se reacciona, pues pasan una serie de días que vemos situaciones dantescas que salen en los medios, salen en todas partes porque no son de recibo. Y precisamente ahora que tenemos el incremento de la población, pues a lo mejor no es el mejor momento. O hay que racionalizarlo mucho más. Es verdad que en algunas cosas baja los ingresos, baja las patologías, pero en otros casos no. Bueno, uno no elige cuándo ponerse malo, se puede poner malo en invierno o en verano. María Ángeles quería comentar algo más. Sí, porque la verdad es que la entrevista que habéis hecho a la puerta del centro de salud refleja perfectamente todas las consecuencias que nosotros venimos diciendo. Hay menos posibilidad de conseguir cita con el médico. Menos posibilidad que habitualmente, que ya está difícil. El que se queda va a tener sobrecarga y va a tener que atender lo tuyo y todo lo que surja. Y después, como decían los pacientes, dice, es que lo mío no es para ir a urgencia, pero es que no voy a tener más remedio que ir a urgencia. Entonces se va a producir un rebosamiento de la urgencia hospitalaria y extrahospitalaria. Pero no tenemos un plan de contingencias para la urgencia extrahospitalaria. A día de hoy todavía no sabemos en los puntos de urgencia hospitalarios, extrahospitalarios, que se quedan abiertos durante, en su horario habitual, si van a tener el refuerzo necesario para abordar lo que se les viene. Eso todavía no está contemplado al día 1 de julio. ¿Sabes? Entonces, tenemos lo que es un problema de estructura, un plan estructural, un problema estructural totalmente en la atención primaria y las consecuencias son estas que la conoce cualquier paciente que va a pedir cita al centro de salud. En definitiva, lo que se necesita es un verdadero plan de los recursos humanos para afrontar el verano y para afrontar todo el año, pero sobre todo los periodos de máxima incidencia, verano, vacaciones de Navidad, esos momentos de incidencia de gripe, todo eso. ¿Os preocupa que este verano haya más casos de agresiones a personal sanitario con este panorama? El asunto, este problema que tenemos de acceso a la sanidad, los pacientes lo viven de una manera muy crispada, a veces en algunas ocasiones. La mayoría de la gente, soporta en lo que tenemos, ¿no? Pero hay casos en los que se aumenta la crispación y se llega con violencia directamente al centro de salud y al hospital. Directamente, de hecho, es que estamos concentrándonos prácticamente toda la semana en repulsar las agresiones. 2 agresiones registradas en menos de una semana en el Hospital Regional Universitario, y lo condenaba también el presidente del Colegio de Médicos de Málaga. Por supuesto, es que no se puede nada más que condenar esta lacra, porque lo es una lacra, que además se ceba sobre todo también con las mujeres facultativas. También hay que tener en cuenta ese perfil. Es de celebrar también el nuevo proyecto, la nueva ley de sanciones administrativas que se va a sacar y esperamos que se ejecute y se articule ágilmente y que se ponga en vigor pronto. Pero lo que necesitamos son realmente, eso es una medida disuasoria, pero necesitamos medidas eficaces de seguridad, aumentar la vigilancia en los centros con vigilantes físicos para que protejan también a la población y a los usuarios y a los trabajadores. Rafael, me queda un minuto, ¿algo más que añadir? No, pues que sí hace un llamamiento pues a la población de que estén con nosotros, que se alineen con nosotros, que los primeros que sufrimos esta deficiente programación y planificación somos los profesionales, y que en ninguna manera se puede justificar las agresiones ni nada cuando con estas circunstancias es verdad que se abona el terreno para ello, pero que nos deben ver como personas que intentamos hacer lo posible porque ellos no noten las consecuencias de este déficit y que nos apoyen cuando pedimos cosas para mejorar, porque es en beneficio de ellos. Y los ciudadanos sí que entienden que el médico, el enfermero se tiene que ir de vacaciones, pero claro, necesita que en el hospital o en el centro de salud haya alguien para atenderles. Claro. Gracias a Rafael Maese, a María Ángeles Bernal del Sindicato Médico de Málaga. Gracias a los dos. Buen verano. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen verano. Hasta luego. Las noticias y después volvemos.